Damos gracias a Dios por permitirnos estar esta mañana aquí, por habernos traído, por habernos permitido exaltar su nombre, reconocer que Él es santo, que Él es bueno, que Él está con nosotros. Recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros. Queremos poner este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole al Señor que hable a nuestras vidas, que nos permita conocer más a Jesús y que en ese conocimiento vivamos vidas que agradan a Dios. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú, Señor, estás con nosotros, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Y has, Señor, manifestado, Señor, que estás interesado en nosotros, que quieres, Señor, ser parte de nuestra vida, Dios mío. Yo te pido que hoy tu palabra llene nuestras mentes, nuestros corazones y nos permita, Señor, entender el valor que tiene lo que hizo Jesús por nosotros, Dios mío. Que tu palabra realmente sea carne y nos llene de tu vida, la vida que Jesús ganó para nosotros, Señor. Yo te lo ruego esta mañana, Señor, y te pido que nos des los oídos abiertos, los ojos atentos, Señor, para recibir tu palabra. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a continuar entonces nuestro estudio de los yo soy de Jesús. Hemos venido aprendiendo acerca de los yo soy de Jesús y hoy vamos a continuar con la segunda parte de una de esas afirmaciones que hizo Jesús de yo soy, ¿sí? Cuando Jesús fue a encontrarse con la familia de su amigo que había muerto, Lázaro, se encontró con las hermanas de Lázaro y allí les dijo esa afirmación de quién era Él. Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y hace unas semanas estuvimos aprendiendo acerca de la resurrección, de lo que significa la resurrección, que Jesús es la resurrección. Y hoy quiero que abordemos esa segunda parte, que Él es la vida. Yo soy la vida, dijo Jesús. Y este título de Jesús para mí me parece que es muy importante y hoy en día creo que más importante. Pero Jesús sí insistió en esto. Y algo interesante y es que de todos los yo soy, ¿sí? Él dijo yo soy la puerta que ya vimos, yo soy la luz, yo soy la verdad. El único que lo repitió 2 veces fue la vida, ¿sí? Y eso es interesante, yo creo que tiene un valor especial. La primera vez que lo mencionó Jesús fue en Juan 11:25, el pasaje que les estaba yo diciendo cuando murió Lázaro. Juan 11:25. Y era ese momento tan triste que estaban allí viviendo la familia de Lázaro. Y en el 25, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice, en esta palabra de Dios para todos, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y luego lo repite unos capítulos más adelante cuando menciona otra vez ese yo soy en Juan 14:6. Juan 14:6. Cuando habló de otro yo soy. Y en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Y entonces vemos 2 veces diciendo que Él es la vida, ¿sí?
Una con Lázaro y otra aquí se la está diciendo a Tomás, ¿sí? Cuando Tomás le dice, ¿y cómo hacemos? No sabemos cómo llegar al cielo, que es ese el camino que veremos en unas semanas. Pero aquí le insiste que Él, además de ser el camino y la verdad, Él es la vida. Y es importante ese hecho de que Jesús es la vida. Y quiero desarrollar dos aspectos relacionados con ese hecho de que Jesús es la vida. Y el primero es que Jesús es la vida porque nosotros estábamos muertos. Ese es el primer aspecto, ¿sí? La humanidad está muerta y por eso Él es la vida, por eso Él viene a traer la vida. Efesios capítulo 2, versículo 1, habla de que estábamos muertos, que la humanidad está muerta y por eso se necesita que Él venga como la vida. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. En la versión Reina Valera dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y aquí nos explica esa muerte, ¿sí? Ese sentido de la muerte. Muchas personas piensan que la muerte es solamente el dejar de respirar, pero nosotros hemos entendido que la muerte no es solamente dejar de respirar, que también hay una muerte espiritual y que esa muerte espiritual es aquella muerte que heredamos de Adán y esa muerte con la que todos nacemos, esa muerte que nos tiene separados de Dios. Y entonces hablamos de esas formas de muerte. No es que sean tres muertes distintas, sino que son formas de separación. Y entonces es esa muerte espiritual, esa muerte que nos hace sentirnos separados de Dios y que vamos a ver también más adelante que necesitamos hoy en día. Esa muerte espiritual que si llegamos nosotros a morirnos físicamente, pues vamos a quedar muertos permanentemente, eternamente separados de Dios. Entonces ahí es donde vemos esas tres tipologías de la muerte, ¿no? Tres etapas o formas de la muerte. Y así nosotros estuvimos muertos hasta que creímos en Jesús. Y fíjese cómo lo dice ahí en Efesios 2, ¿no? En el versículo 1 veíamos cómo decía que estábamos muertos espiritualmente, ¿no? Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Saltémonos al versículo 5. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. El pecado nos hace muertos. El pecado es lo que nos tiene espiritualmente muertos. Pero dice aquí, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Es por medio de Jesús. Por eso Jesús, Él es la vida, porque Él viene a darnos esa vida espiritual que necesitamos. Él nos da esa vida espiritual y lo repite la Biblia en la carta a los Colosenses. Unos libros más adelante, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y aquí están los dos aspectos que en Efesios está en el versículo 1 y en el versículo 5. Aquí en Colosenses
Está resumido en un solo versículo, en el versículo 13, 2:13. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos nuestros pecados. Y aquí lo que nos está mostrando es que esa muerte es por causa del pecado. Estábamos muertos por causa de nuestro pecado, de nuestra condición delante de Dios, lo que nos tenía separados de Dios, y al estar separados de Dios nos hacía enemigos de Dios. Y así lo dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Esa separación había hecho enemistad con Dios. Nos tenía separados de Dios. Romanos 5:10 dice: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Ahora, o más bien con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Jesús es la vida y Él vino a darnos su vida para que por medio de su vida nosotros tuviéramos una vida nueva. Eso fue lo que Jesús hizo. Él vino, al Él ser la vida, vino a entregar su vida. Por eso tuvo que morir de esa manera, porque tenía que entregar su vida para que al entregarla pudiéramos nosotros recibir una nueva vida. Y esa es la condición del hombre. El hombre está espiritualmente muerto. Las personas están espiritualmente muertas y necesitan de Dios. Todos hemos pecado, y al haber pecado estamos separados de Dios, y solamente a través de Jesús podemos recibir esa vida nueva. No hay una persona buena, no hay ni una sola. Y a veces pensamos, ay, es que esa persona es tan buena, es tan querida, es tan especial. Es una persona que vemos que no le hace daño a nadie. Es una persona que realmente podríamos decir una persona buena. Pero la Biblia nos dice que no hay ninguno bueno, ¿cierto? Y nos lo repite aquí en Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10. Romanos 3, desde el 9 hasta el 18. Y dice: pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Siempre están listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Y ese es el tipo de personas que nosotros vemos. Esa es la condición del ser humano. Así nacemos todos, en esa condición. Y el hecho que estemos aquí esta mañana es razón para sentirnos privilegiados.
Porque Él nos buscó a nosotros. Él nos llamó. Él no esperó a que nosotros hiciéramos algo para buscarlo. Él no esperó a que fuéramos buenos. Dios no está buscando buenos. Él nos buscó a nosotros porque éramos así, como dice aquí. Jesús mismo lo dijo. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos los que lo necesitan. Y así estábamos nosotros. Y Él nos llamó, Él nos buscó, no estábamos nosotros buscando a Dios. Él fue el que nos buscó. Por eso, ahí mismo en Romanos, en el 5 que estábamos leyendo hace un momentito, en el 8, 5:8, dice, en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y ahí lo insiste de manera clara. Él nos lo mostró su amor. Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores, no cuando éramos buenos. Él no esperó a que fuéramos buenos para decir, bueno, ¿cuántos buenos hay para poder ahora sí morir? Como para que valga la pena. ¿Sí? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, es que no vale la pena, no desgastemos. ¿Sí? Esperemos a ver si demuestran que como que sí tienen ganas de arrepentirse, ¿cierto? A ver como que sí quieren agradar a Dios. No, Él no esperó eso. Y esa es la manifestación más grande de amor. Porque Él no esperó ni siquiera que nosotros dijéramos, sí quiero. Él decidió hacerlo antes. Cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Y eso es la prueba de amor. Y debemos sentirnos nosotros hoy realmente agradecidos, privilegiados. Porque Él nos llamó, Él nos buscó. Él no esperó a ver si dábamos la talla. Y eso es lo precioso de Dios. Él no está buscando perfección. Él nos llamó a nosotros así como somos, imperfectos, para ayudarnos a ser perfectos. No porque nos quedemos así, como decía Viviana al comienzo. No es que pecamos y no nos da nada, porque igual es la gracia de Dios, ¿no? Pues Dios es bueno. No, es para que Él nos lleve a esa perfección, de a poquito, día tras día, detalle tras detalle. Él espera que nos dispongamos para ser transformados a la imagen de Jesús. Por eso esa es nuestra meta. Nuestro objetivo es ver a Jesús y empezar a caminar, a parecernos a Jesús. Y algunos estamos todavía muy lejos de parecernos a Jesús. Todavía nos cuesta mucho. Pero ahí vamos, corrigiéndonos día tras día, avanzando día tras día. En medio de esta imperfección, Dios tomó la iniciativa y envió a Jesús a salvarnos y a darnos vida, a darnos una vida completa. Y ahí es donde entendemos el sacrificio de Jesús. Porque para dar vida hay que entregar la vida completa. ¿Sí? Esto no es como una transfusión, es más bien como un trasplante completo. ¿Sí? A veces pensamos que es eso, ¿no? Como que, Dios nos da, como cuando vamos a donar sangre, ¿no? Y donamos sangre, y la ventaja es que a veces no sé cuántos han donado sangre y uno ve esas bolsas y dice, Dios mío, me voy a quedar sin nada. ¿Sí? Y uno ve esas bolsas y la última vez yo llené 2 bolsas y dije, uy, Dios mío, ¿y ahora con qué me quedo? ¿Sí? Y uno empieza como a preocuparse y le dan unas galletitas para salir del paso. ¿Sí?
Y él dice, 2 bolsas, ¿con qué me quedo? Y todavía nos queda ahí bastante. Pero lo que Jesús hizo fue un trasplante. Él nos dio su corazón. La única manera de trasplantar un corazón a otra persona es que el que da, el donante, tiene que morir. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida. Y esa es la prueba más grande de amor. La prueba más grande de amor. Entregó su corazón, su vida por nosotros, para darnos vida, para que tengamos vida, completa vida. Y ese es el segundo punto. El primero es que Jesús es la vida porque estábamos muertos. Entonces, pues se manifiesta la necesidad, ¿cierto? De la vida porque estamos muertos y necesitamos la vida. Y el segundo punto es que Jesús es la vida porque nos da su vida. Y Él es el autor de la vida. Dice Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos 3:15. Hechos 3:15. Ustedes mataron al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. Pero en la traducción de Reina Valera y en la traducción Nueva Traducción Viviente, en ambas traducciones se menciona como el autor de la vida, ¿sí? Aquí dice el que nos lleva a la vida, pero una cosa es que Jesús nos lleva a la vida y otra cosa es que Él es el autor de la vida, ¿sí? El autor de la vida. Y esa palabra autor llama la atención, porque usualmente utilizamos esa cuando alguien produce algo, se le llama el autor. Produce una canción, el autor de la canción, produce un libro, el autor del libro, ¿sí? Y ese autor es el que da origen a eso. Y esa palabra en griego es la palabra archegos y significa, además de fundador, además de líder, uno que conduce desde el principio. Alguien que conduce desde el principio. Y añade esa traducción, esa traducción de la palabra archegos, príncipe. Y eso me llamó la atención. Porque Jesús estaba desde el principio. Y es lo que nos muestra otra vez ese aspecto tan relevante. De Él proviene la vida. Jesús estaba con Dios en la creación. Y eso lo muestra Juan en el capítulo 1 del libro de Juan. En el capítulo 1 dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en esta traducción no es tan claro, a veces porque nos dice es la palabra, ¿no? Aquí en Juan, en esta palabra de Dios para todos, habla de la palabra. Pero en esta Biblia, cuando miramos en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Y hay una letrica A y abajo dice la traducción de la palabra griega logos, que hace referencia a cualquier clase de comunicación. Aquí se refiere a Jesucristo, a través del cual Dios se da a conocer
al mundo. Y aquí está diciendo, antes de la creación ya existía Jesús. Y estaba con Dios, y la palabra estaba con Dios, y era Dios. Estaba con Dios en el comienzo. Y mire el versículo 3 y el 4 relacionado con la vida. Todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin él nada se habría hecho. Nada fue creado sin él, dice en la Nueva Traducción Viviente. O sea, nada fue creado sin Jesús. Nada de lo que fue creado sin Jesús. Y el versículo 4, en él estaba la vida. Y esa vida era la luz de los seres humanos. Y fíjense aquí, Juan es muy interesante porque él hace una secuencia. Él habla de la existencia, de la vida, de la luz y de cómo la luz brilla. Y vamos a mirarlo también cuando hablemos de que Jesús, Él es la luz del mundo. Pero aquí está diciéndose que Jesús, en Él estaba la vida. El origen de la vida estaba en Jesús. Él es el comienzo de la vida, el autor de la vida. Y al ser Él el autor de la vida, es posible que Él pueda darnos la vida a nosotros. Eso quiere decir que solo Jesús, solo por Jesús, solo a través de Jesús proviene la vida. Él es la vida. Desde el comienzo, Él es la vida. Él es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Y cuando terminemos esta serie, vamos a estar hablando precisamente de cómo Él es el principio y el fin. Sí, el alfa y el omega, dijo Jesús de Él también. Y entonces, al Él ser la vida, nosotros podemos recibir la vida. ¿Cómo recibimos esa vida que Jesús nos da? Es muy sencillo. Estamos aquí en Juan, avancemos unas hojitas a Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16. Juan 3, 15 y 16. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, es así de sencillo, pero así de profundo, ¿sí? Es sencillo, pero no es simple, ¿sí? Que sea sencillo quiere decir que es fácil, no quiere decir que sea simple, que no tenga una profundidad muy grande y un sentido muy grande. Es así de sencillo, solamente necesitamos creer, pero no es creer cualquier cosa. Dice que es creer en Él, ¿sí? Es creer en lo que Jesús hizo. Y por eso es que estamos estudiando estos títulos de Jesús, de yo soy, porque necesitamos saber quién es Él para creer en Él, ¿sí? No es, sí, yo sé que es Jesús el personaje histórico, el que murió en la cruz, el que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. No, es creer en Él como mi Señor, como mi Salvador, para mí, ¿sí? Y esa es la profundidad, ¿sí? La sencillez es creer en Jesús, pero la profundidad está en que yo tengo que creerlo para mi vida. Saber que Él me salvó a mí, no solamente al mundo, eso lo sabe todos,
Mucha gente lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando yo lo pongo en singular y digo, Dios me amó a mí, de tal manera me amó que dio a Jesús por mí. Ahí es cuando yo creo en Jesús. Ahí es cuando puedo yo recibir la vida que Jesús me da. Cuando creo de esa manera en Él. De esa manera personal y profunda. Y eso hace impacto en mi vida. Porque si Él murió por mí, eso tiene que significar algo para mí. Y eso tiene que reflejarse en cómo yo empiezo a pensar y en cómo yo empiezo a actuar. No puedo actuar de la misma manera si yo sé que Jesús murió por mí. No puedo ver el mundo de la misma manera si yo sé que Jesús murió por mí. Eso tiene que empezar a hacer ese cambio en mi ser, ¿sí? Y entonces Jesús vino para que yo tenga vida. Él me da la vida, pero no es cualquier vida. No es cualquier tipo de vida. Juan, pasemos unas hojitas más adelante y vamos a Juan 10:10. Cuando hablamos de la puerta, hablamos de esto, de Jesús. Juan 10:10 dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. En la Reina Valera dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿cierto? En la Nueva Traducción Viviente dice, vida plena y abundante. Yo he venido para darles vida plena y abundante. Jesús nos da vida. Y no es que sean dos vidas, ¿no? A veces tuvimos ese error, ¿no? De lectura. Y fue un error de comprensión de lectura. Y decíamos, Dios nos dio vida y vida en abundancia como si fueran dos vidas. No, ¿cierto? Y a veces decíamos, y separábamos. Esta vida y esta vida en abundancia. No, es una sola. Dios nos vino a dar vida. Y esa vida nos la vino a dar de manera abundante, de manera completa. No son dos cosas diferentes, es una sola vida. Es una vida completa. Esa es la característica, es que es completa, plena. Es una vida que no necesita nada más. ¿Sí? Y entonces, en este pasaje de Juan 10:10, busqué la palabra griega para vida, para ver si es que tiene otra implicación o qué sentido tiene. Y la palabra que se utiliza aquí, yo he tenido para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia, es la palabra griega zoe. Zoe. Y esa palabra zoe se refiere tanto a la vida física como a la vida espiritual. Es la misma palabra, el mismo sentido. Y hace referencia a la existencia nuestra. Es una vida completa. Cuando se habla de vida abundante, se refiere a una vida que es más que suficiente. ¿Sí? Más que suficiente. Una nueva vida, una resurrección, un nuevo nacimiento, podríamos decir. ¿Sí? Y tenemos una nueva vida. La vida que teníamos antes pasa y Dios nos da una nueva vida. Y eso es claro en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17.
Y nos hemos aprendido la versión Reina Valera, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiero leerle en Palabra de Dios para Todos ese mismo versículo. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Pero la mejor traducción de este versículo está en la Nueva Traducción Viviente. Es muy clarito. Y mire cómo dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y eso es muy bonito, como queda aquí clarito. Una nueva vida ha comenzado. Dios nos da una nueva vida. Esa es esa vida que Jesús vino a darnos. Él es la vida porque nos ha dado una vida nueva. No sé a cuántos les gusta lo usado, ¿cierto? O prefieren estrenar. ¿Cuántos les gusta lo usado? ¿Sí? A mí me parece que es más bonito lo nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Estrenar, ¿sí? Como hoy que estamos estrenando. Pero qué bonito es estrenar, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios porque yo era el hermano mayor, entonces a mi hermano le tocaba heredar, o sea, lo usado le tocaba era a él, ¿sí? Entonces a mí no había de dónde, a veces, y los primos que yo tenía, porque a veces algunos sufren de esa manera, y es que los primos son muy grandes, entonces les toca lo de los otros, ¿no? Y no, gracias a Dios mis primos eran como de la misma, no alcanzaban a dejarme nada, ¿no? Se nos quedaba todo al mismo tiempo. Pero hay algunos a los que les tocó por mucho tiempo lo que los otros dejaban, ¿sí? Y entonces estrenar zapatos era los zapaticos ya usados. Estrenar algo, y eso es duro, de verdad, ¿sí? O los que somos ya más grandes, a veces como los abuelos, ¿cierto? A la mayoría de los abuelos les toca estrenar el celular de los nietos y de los hijos, ¿no? ¿No les ha ocurrido? Yo sí lo he visto, ¿sí? Y entonces les toca ay, mire que yo cambié de celular, entonces mire papá, mire abuelito ¿sí? Y le toca ya el usadito, el que está ahí, entonces le mandan como cambiarla para disimular. Y qué duro es, ¿cierto? Que no le toque nuevo, usado. Y utilizo esta ejemplificación solamente para mostrarnos lo maravilloso que es tener una vida nueva. No es una vida de segunda, ¿cierto? No es una vida de segunda. No es una vida remendada, ¿sí? Mejorada, ¿sí? No, es una vida nueva. La vida que Jesús nos da es nueva. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar nosotros. Porque a veces actuamos como si la vida que Jesús nos diera fuera de segunda. Y es nueva. El problema está aquí, en que seguimos pensando con una mente vieja, usando una vida nueva. Y ahí es donde está el problema. Y a veces por eso es que no experimentamos las cosas nuevas que tenemos. Es por causa de nuestra mente, que no hemos renovado la mente. Necesitamos cambiarla para que sea igual a esa vida nueva que nosotros tenemos. Jesús nos da una vida nuevecita, no remendada, no reparada, no arreglada, no reutilizada.
es una vida nueva. Es una vida nueva. Y necesitamos verlo de esa manera. Y esa vida nueva se manifiesta de dos formas. Y tal vez a eso es a lo que quiero llevarlos, a que nos demos cuenta de cómo necesitamos cambiar esa forma de pensar para poder empezar a disfrutar esa vida nueva ahora. Porque esa vida nueva tiene dos formas. Una ahora y otra en la vida eterna. Cuando Él nos llame, cuando estemos para siempre con Él en el cielo. Y a veces estamos solamente esperando en el cielo, ¿cierto? Pues sí, la vida un día, cuando Dios me dé la vida eterna en el cielo. Y estamos como ahí esperando el cielo nomás. Si fuera solo el cielo, apenas creyéramos en Jesús, pues nos moríamos y nos íbamos y arreglado. Eso hubiera sido hasta más fácil, ¿cierto? Porque nos evitamos un montón de esfuerzo. Porque eso es de esfuerzo. Pero no es así. Fíjense que no funciona así. Dios nos da la vida. Inmediatamente no nos vamos para el cielo. Es que la vida empieza ahora. Esa vida eterna no es cuando yo me muera, ni cuando el Señor venga por mí. La vida eterna comienza hoy. La vida eterna comienza aquí, ahora, en esta tierra, y se manifiesta de manera inmediata en nosotros. Hoy es muy triste ver cómo las personas no tienen sentido, no encuentran sentido a su vida. ¿Sí? La desesperanza ha llenado sus vidas y reemplazan a Dios con otras cosas, con miles de otras cosas. Y ahí es donde pierden completamente el sentido. ¿Sí? Jeremías, capítulo 2, versículo 13 dice: ustedes me dejaron a mí la fuente de agua viva y me reemplazaron por cisternas rotas. Y el ejemplo es precioso, ¿sí? En Jeremías. Ustedes me cambiaron a mí, que yo soy el agua viva. Y el agua viva es esa agua como la de los ríos, que corre, ¿cierto? Que fluye. Esa es agua viva, que está fluyendo, que tiene oxígeno, que no está estancada y aposada, ¿sí? Sino que es viva. Y dice, y me reemplazaron por cisternas o por depósitos o por tanques de agua, donde el agua está estancada, donde no fluye. Jeremías 2:13. ¿Quieren lo leemos? Jeremías 2:13. Dice, mi pueblo ha cometido dos pecados en mi contra. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, ¿sí? Y luego ha cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Las cisternas son los tanques, ¿no? Los depósitos para guardar agua. Y entonces dice que dejaron a Dios, que es la fuente de agua viva, que fluye, agua oxigenada, agua que tiene vida, y se cambió por agua estancada. Pero lo peor es que la trataron de guardar en tanques o en cisternas rotas. O sea que se quedaron sin nada, ¿sí? No hay sentido. Ni siquiera pueden sacar agua. Y esa es la condición de las personas hoy en día. Dejaron a Dios y crearon sus propios tanques, pero están rotos. Se les está saliendo el agua. Y entonces, por eso es que las personas no tienen sentido, no encuentran sentido a su vida, ¿sí? No tienen razón para vivir. A mí me impresionó hace unos días, mes pasado, finales de marzo,
A una persona en España le autorizaron la eutanasia. Y a ella le autorizaron la eutanasia por un problema mental. O sea, ella quería morirse y había intentado tantas veces morirse que se había tirado de un edificio y había quedado parapléjica. O sea, no se murió. O sea, se intentó suicidar y no se murió, pero quedó parapléjica. O sea, no podía ya caminar. Y el 26 de marzo le aprobaron la eutanasia y se murió. La mataron. Y aquí en Colombia hay una chica igual, creo que se llama Catalina, que está en la misma situación y está buscando un suicidio asistido. Está buscando morirse. No tiene una enfermedad física, ¿sí? O sea, no hay una situación de salud física, pero es de salud mental. En unas depresiones y unas cosas terribles. Y se quiere morir, no encuentra sentido. Y para esa misma época en que salieron esas noticias, yo escuchaba la noticia de un hombre, un joven de 19 años en Chía que se murió esperando un medicamento. Él quería vivir y se murió porque no tuvo un medicamento. Y yo decía, qué contradictorio es, ¿no? Qué impresionante es. La gente no le encuentra sentido a la vida y eso me parece muy triste. Y además hay personas que tratan de encontrarle sentido a la vida en el dinero, en la fama, en el poder, y tampoco lo encuentran. Tampoco encuentran el sentido en esas cosas. ¿Ustedes sabían que Elon Musk, el de Tesla, el de los cohetes, el hombre que tiene más plata en el mundo, ¿sí? Ese hombre, el hombre más rico del mundo, él ha dicho públicamente que ha tenido los peores momentos de depresión y que no ha tenido momentos en los que no quiere vivir. Yo dice, pero con tanta plata, ¿cierto? Con tanta plata. Y es que eso es como para no creerlo. La gente dice, ¿no? Y ese man tan rico, además tan rico y tan poderoso, ¿no? Porque él llegó, compró X, le cambió el nombre y echó a la mitad de la gente solo para que supieran que él era el que mandaba. Qué impresionante. Un hombre tan poderoso no encuentra sentido a su vida. Porque el sentido no está en la plata. Porque el sentido no está en el poder. Porque el sentido no está en la fama. Nosotros conocemos a Jim Carrey y a Justin Bieber, ¿no? Famosos. Y últimamente Jim Carrey salió a decir que su vida era completamente vacía. Y que finalmente él encontró la vida en Jesús. ¿Sí? Y él hacía reír a todo el mundo. Él era el de la máscara y el de los mentirosos. Hacía muchas cosas y era una cara súper payasa. Y parecía un comediante que uno diría, uy, qué cosa tan espectacular. Qué vida tan maravillosa, famoso, con plata y haciendo chistes todo el tiempo, viviendo del chiste. Y resulta que el tipo vivía en unas depresiones terribles, quería morirse. Y hace poco empezó a reconocer que solamente es Jesús. Y encontró a Jesús. Sí. Que no cree en nada. Y precisamente ese es el vacío que hay en su vida. No la juzgamos,
Por supuesto que no entendemos todo lo que puede pasar en su cabeza, pero lo que necesita no es la muerte, lo que necesita es la vida. Ella necesita una vida nueva, como la que Jesús vino a dar. Y eso es lo que nosotros tenemos, una vida nueva. Eso es a lo que nosotros podemos acceder. Solo Jesús puede dar sentido a tu vida. Si hoy piensas en que a veces no hay sentido, o si tal vez estás sintiendo ese mismo vacío de esas personas, pero sin plata, que es peor, ¿no? Bueno, siento el mismo vacío que Elon Musk, pero sin plata, es como peor. No, pero en serio, a veces también podemos sentir esos vacíos, como que, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Pero qué sentido tiene la vida? Y podemos encontrarnos en momentos en los que estemos en esas disyuntivas. ¿Y sabe qué es lo especial de la situación? Es que Dios no nos juzga. Dios no dice, ¿pero a usted qué le pasa? ¿Cómo le ocurre? No, Dios no nos juzga. Dios nos entiende y nos dice, yo te doy una nueva vida. Recibe hoy la vida que Jesús te quiere dar. Rinde tu vida y reconoce que no puedes solo. Tal vez has intentado hacerlo solo y sigues allí luchando, queriendo hacer solo. Pero Jesús te dice, yo te doy mi vida. Reconoce que no puedes solo y cree en Jesús y confía en Jesús. Él es el que da sentido a tu vida. Él es el que te dice, tú no eres un accidente. Tú eres amado, tú eres amada. Tú eres valioso y valiosa a mis ojos. Yo te formé, yo te creé, a ti especialmente. Y tengo un propósito con tu vida. Tu vida tiene sentido. Tu vida es valiosa a mis ojos y yo voy a cumplir mi palabra en tu vida. Jesús, al darnos vida, nos da propósito y podemos confiar en ese propósito. A veces te parece como que vas ahí rodando solamente, como que vas ahí llevando cada día. Dios está cumpliendo tu propósito, su propósito en tu vida y te va a mostrar ese propósito. Dios no está improvisando contigo. Dios no está mirando a ver cómo te sale. Dios sabe lo que está haciendo. Confía en Él. Hoy te animo a que confíes en Dios. Decide confiar en Dios y encuentra ese propósito que Él tiene. Él está a cargo. Él se hace cargo. Descansa en Dios. Descansa en Dios, en la vida que Él te va a dar, en la vida que Él te ha dado más bien. Descansa en Él, ríndete. Ríndete a Él. No sigas luchando. Él está a cargo y sabe lo que Él está haciendo. Y esa es la vida que comienza hoy. ¿Sí? Esa es la vida que comienza hoy. Pero también dice que tenemos una vida eterna. También hay una esperanza. Y esa es la esperanza más grande de nuestra vida. Es saber que nuestra vida no solamente va hasta aquí, hasta los 80 o los 90 o los 100. Es para siempre. Él nos da una vida para siempre. Una vida plena donde estaremos para siempre con el Señor por toda la eternidad. Primera carta de Juan 5:11. Primera
carta de Juan 5:11. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida se encuentra en su Hijo. Esa es la certeza que nosotros tenemos de la vida con Dios en la casa del Padre. Y Jesús lo dijo: voy a la casa del Padre a prepararle el lugar. Y nosotros tenemos lugar en el cielo. Allí nos está esperando Jesús. Un día, cuando Él nos llame a su presencia o cuando Él venga por nosotros, tendremos esa vida permanente, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá dolor ni lloro. Esa vida donde estaremos para siempre con el Señor y le podremos ver cara a cara. Esa vida donde ya, a diferencia de aquí, ya no tenemos que esforzarnos. Donde podremos estar para siempre con Él, por la obra de Jesús, por la obra de reconciliación. La vida que trasciende esta vida, la vida para siempre, la vida eterna. Esa también es la esperanza que tenemos. Y esa también hace parte de la vida que comenzó y que comienza hoy. Hoy, entonces, la invitación es a recibir la vida que Jesús vino a darnos. Esa es la invitación. Recibe la vida. ¿Y cómo recibimos la vida? Creyendo en Jesús, en lo que hizo por mí, en que Él murió por mí para darme su vida a mí. Es todo lo que tenemos que creer. Recibe la vida, confía en Él, ríndete a la vida de Dios, a la vida de Jesús. Y realmente está dispuesto a depender de Él. Yo les aseguro que no van a defraudarse. Van a ver la misericordia y la gloria de Dios aquí en esta tierra. Lo único que tenemos que hacer es empezar a cambiar la forma en que vemos este mundo y empezar a verlo con la mente de Dios. Empezar a verlo de una manera distinta. Los problemas no son para aplastarnos, sino para permitirnos ver la obra de Dios con nosotros, para permitirnos ver su gloria en nosotros, para que crezcamos en la fe y maduremos en lo que Él tiene para nosotros. Si no has recibido la vida de Jesús, hoy es la oportunidad para que lo hagas. Y si ya lo hiciste, pero a veces sientes esos vacíos y sientes como que no hay esos sentidos, hoy renueva esa fe en Jesús y dile: yo necesito tu vida. Yo necesito tu vida. Yo hoy escojo creer en ti y confiar en ti.